Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boz, el pariente de su suegro Elimelech. Mientras estaba allí, llegó Boz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Boz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. O sea, todos ya se habían enterado que Noemí había regresado, ¿no? Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Boaz se acercó a Ruth, estoy en el verso 8, y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho, qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Y voy a leer hasta ahí. Ok, pues estamos viendo una práctica que Dios les había dejado en la ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 24. Ahorita se los voy a leer. Pero era una práctica donde las personas, cuando cosechaban, no tenían que de alguna forma rebuscar en las cosechas y quitar todo, sino que también las cosas que cayeran o las cosas que se les olvidaran, las tenían que dejar para los extranjeros o para las viudas o para los pobres. Y entonces era una práctica ya. Entonces por eso Ruth, sabiendo de esta cultura, ella le dice a Noemí: déjame ir a ver si me dejan recoger de lo que va cayendo, si me dejan ir detrás de los cosechadores e ir juntando algo, porque era algo permitido. Sin embargo, en esta época, la verdad es que en Israel no había rey, no había como un gobierno establecido, entonces no había tanto temor por la ley o por cumplir la ley, así que pues podía tocarte un mal dueño de una tierra y simplemente que te cerraran las puertas, que no te dejaran recoger grano, o podía tocarte algo bueno, como le tocó a Ruth, un buen hombre que cuando la vio tuvo misericordia de ella y le permitió no solo recoger grano, sino beber el agua del pozo y ser tratada con bondad y misericordia. Pero fíjate, déjame leerte cómo dice en Deuteronomio 24:19 esta ley que hacía que ellos practicaran esta clase de vida. Fíjate, dice: cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Cuando sacudas los olivos para que caigan las aceitunas, no pases por las mismas ramas dos veces. Deja las aceitunas que quedan en el árbol para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Cuando coseches las uvas de tu viñedo, no repases las vides. Deja los racimos que quedan para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Ahora, fíjate bien por qué ellos tenían que hacer esto. Verso 22 dice: recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Es por eso que te doy este mandato. O sea, no era un mandato sin razón, era un mandato con propósito. ¿Cuál era la razón detrás de este mandato? Ustedes también fueron extranjeros. Ustedes también vivieron esta vida en una tierra lejos
de su tierra, una tierra donde no pertenecían, y ustedes de alguna forma en Egipto fueron tratados de una manera cruel, fueron tratados con injusticia, sufrieron mucho. Entonces es como, ustedes acuérdense lo que ustedes vivieron y acuérdense de la salvación que fue llevada a cabo a su favor, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios destruyó a sus enemigos y a los que los oprimían, cómo Dios los liberó con gran poder y los salvó. Acuérdense de la salvación que recibieron. Eso es lo que está diciéndoles aquí Dios. O sea, acuérdense de que ustedes fueron tratados con bondad. Acuérdense de lo que ustedes recibieron de parte de Dios y ténganlo muy presente, porque Dios quería que la vida de su pueblo fuera una respuesta continua a la salvación que habían recibido. O sea, Dios quería que su estilo de vida fuera una respuesta a la salvación que ellos habían recibido. Ellos no iban a vivir nada más como se les antojara, sino iban a vivir una vida en respuesta a la bondad de Dios. Entonces, estaban llamados ellos a responder con bondad a la bondad recibida. ¿Y responder con bondad a quién? ¿A Dios? Pues no. Bondad a la gente, bondad al extranjero, bondad hacia las personas que estaban necesitadas. Tener una empatía por las personas que alguna vez ellos fueron también extranjeros, alguna vez estuvieron desamparados y recibieron bondad. Entonces Dios les decía, quiero que actúen de acuerdo a la bondad que yo les di. Mira, algo que tienes que saber de la ley y de los mandamientos es que Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que no tengamos. Nunca nos va a pedir que demos algo que no hayamos recibido. Todo lo que Dios nos pide que demos es porque lo hemos recibido. Todo lo que Dios te pide que des es porque lo tienes, porque lo puedes dar. Si Dios te pidiera, sé bueno, sé bondadoso y misericordioso con la gente, pero Él no fuera bueno y bondadoso contigo, entonces de alguna forma tú no tendrías recursos para ser bondadoso. Pero puesto que Dios ha sido bueno contigo, claro que tienes recursos, y claro que tienes recursos de sobra de toda la bondad recibida, para que tú puedas administrar esa bondad recibida y distribuirla en tu comunidad y distribuirla con tu prójimo. Por eso, no solo en esta ley, sino en más leyes, Dios les decía, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Incluso les dijo, amen al extranjero como a ustedes mismos. O sea, les dijo específicamente, traten a la gente como yo los he tratado a ustedes. Entonces, ¿recuerdas cuando Jesús les dijo a sus discípulos, den de gracia lo que han recibido de gracia? O sea, sean personas con un estilo de vida de gracia. ¿Por qué? Porque ustedes han recibido gracia. Así que estamos llamados al tener una vida cristiana y una vida con Dios, estamos llamados a tener un estilo de vida que responda a la gracia que hemos recibido. Piénsalo así. O sea, si tú pudieras resumir de qué quiere Dios que haga con mi vida. ¿Es pecado esto? ¿Es pecado aquello? ¿Debería hacer esto? ¿Dios quisiera que hiciera aquello? O sea, se puede resumir en esto. O sea, de trata a los demás como Dios te ha tratado a ti. Haz por los demás las cosas que Dios ha hecho por ti. ¿Sí? Y eso es lo que nos dice la Biblia una y otra vez. O sea, actúen como Dios ha actuado con ustedes. Entonces, esta ley era un estilo de vida. Era un estilo de vida para cuidar de las viudas, para cuidar del huérfano, para cuidar del extranjero, para cuidar del pobre. Era un estilo de vida al que ellos habían sido llamados. Ahora, nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros a lo mejor no es como de, a ver, sé bueno con el extranjero, ya no aplica tanto para nosotros, sino para nosotros ahora estamos en el Evangelio. Y ahora nosotros debemos responder no a una salvación de Egipto, sino a una salvación del pecado. Fuimos salvados del pecado.
fuimos salvados de la muerte. Jesús nos salvó por medio de su cruz. Él nos miró con gracia y nos miró con misericordia. Él nos trató con bondad, aunque no éramos de su pueblo. Y dice la Biblia que nosotros fuimos injertados al pueblo de Dios, fuimos adoptados, fuimos tratados como hijos, fuimos llamados a la mesa, fuimos invitados a casa a ser parte de la familia de Dios, aunque éramos extranjeros. Esa bondad recibimos. Eso recibiste. Entonces, si tú dices, ¿qué estilo de vida yo debería vivir ahora que he recibido tanta bondad por medio de Jesús en la cruz? Debería ser un estilo de vida que responda a todo lo que tú sabes que Jesús es para ti. Cuando tú no sepas cómo actuar con personas difíciles en tu vida, piensa cómo Dios actuó contigo cuando tú eras una persona difícil también. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. O sea, Dios nos dice, mis mandamientos yo se los he dado para que ustedes sean mis representantes, para que ustedes representen mi bondad ante las personas. Por eso Jesús les decía, hagan brillar su luz delante de las personas, para que entonces las personas glorifiquen a Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Para que cuando las personas vean sus buenas obras, en realidad ellos no vean solo buenas obras, o no vean de, qué ventajoso, sino vean de, oye, Dios es bueno. Me vean a mí. Cada mandamiento que tú cumples, cada acto de justicia que tú llevas a cabo a favor de alguien más, tú estás manifestando a Jesús en tu vida. Tú estás mostrando a Jesús a través de tu vida. Aquí vos, dueño de este campo, estaba mostrando el reino de Dios a través de dejar que Ruth recogiera y darle agua para beber y tratarla con misericordia y darle aún más de lo que ella merecía. Vos estaba representando el reino de Dios con este estilo de vida. Cada acto de justicia que tú llevas a cabo, haces posible que la gente mire a Dios, a un Dios invisible, a un Dios que a lo mejor no han visto. Cada bondad, cada acto de misericordia, tú vas a hacer visible el reino de Dios a tu alrededor. Ahorita, por ejemplo, estamos ante una oportunidad porque hay mucha necesidad. Y la situación a veces es tan incierta. Y de pronto, por ejemplo, imagínate que este campo fueran tus recursos y de pronto ante la necesidad tú quisieras como de, ¿sabes qué? Ahorita mejor no dejen pasar a nadie. Vamos a recoger y a rebuscar en las cosechas y a guardar bien por cualquier cosa porque no sabemos este virus cuándo va a terminar y lo que sea. Y entonces muchas personas entran en un estado de pánico, pero empiezan a guardar y empiezan a almacenar para sí mismos y empiezan a, en vez de que sea un tiempo de generosidad, de misericordia, de ayudar a los demás, se convierte en un tiempo de egoísmo, en un tiempo de mirar por mí mismo, de mirar que yo esté bien. Eso es muy común, eso es muy normal en el mundo. Voy a ver por mí mismo en el momento de necesidad. Pero en el reino de Dios estamos llamados a ver por los demás en los momentos críticos. Estamos llamados a abrir nuestras puertas en los momentos de necesidad. Hay mucha necesidad a tu alrededor. ¿Qué estilo de vida deberíamos adoptar en este momento? ¿Debería ser un estilo egoísta o debería ser un estilo de vida generoso? Y la respuesta es, ¿cómo nos ha tratado Dios? ¿Dios ha sido egoísta con nosotros? ¿O no dice la Biblia que a Dios, al Padre, le ha placido darnos el reino? ¿Que Dios ha derramado abundantemente su Espíritu Santo sobre nosotros? ¿No dice la Biblia que Dios nos da mucho más allá de lo que pedimos o entendemos? O sea, tenemos a un Dios generoso que si tú le pides 10 te puede dar 20 o te puede dar 100. Tenemos un Dios generoso que es como un símbolo aquí de vos. Que Ruth solo quería recoger lo que se caía, pero vos la invitó a beber del agua de ese pozo.
de un Dios que va más allá, que te dice, no, no solo recojas, ahora júntate aquí con mis trabajadores, ahora sé parte de mi casa, sé parte de mi familia. Empieza, y lo vamos a leer en la próxima sesión, la misericordia llevada a cabo en la vida de Ruth es impresionante y nos habla de Dios, que Él no se queda corto con nosotros, que Él no está guardándose cosas, que Él no está administrando sus recursos de una manera egoísta, sino que los recursos del cielo están para nosotros, están sobreabundando en nuestras vidas y que Dios nos da mucho más de lo que pedimos siempre y que Dios nos cuida y nos provee y nos sustenta mucho más allá de lo que merecemos. Somos Ruth delante de Dios. Que vamos con Dios y decimos, como dice aquí, le dijo Ruth, dice, cayó a los pies de Boaz bien agradecida y le dice en el verso 10, ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? No soy más que una extranjera. Y eso somos nosotros, no somos más que extranjeros. No somos más que extranjeros, no somos nada. No somos nada y Dios nos trata tan bien. Dios nos trata como si fuéramos gran cosa. Tenemos un Dios generoso. Así que en los momentos críticos, cuando la viuda, cuando el que se quedó sin trabajo, cuando el que de verdad la está pasando mal, está ahí afuera, es momento de abrir nuestros sembradíos y no solo dejar que recojan de lo que cae, sino invitarlos a beber del agua de nuestro pozo. Generosidad, generosidad. Con estos actos de generosidad, cambiando Dios el estilo de vida de un pueblo, en realidad estaba regalándoles al pueblo una comunidad y una cultura sana, donde no hubiera gente en extrema necesidad, donde no hubiera gente que se viera a lo mejor en la necesidad de robar, donde no hubiera gente desamparada. Estos sistemas de mandamientos eran para eso, para que no hubiera gente en desventaja extrema en medio de las ciudades. Entonces, mira, te voy a dar así como algunos ejemplos, cosas que puedes hacer. En la iglesia estamos participando con despensas. Y esto es como recoger el grano en tus cosechas, es como sacar el dinero de tu quincena. Y entonces ya estás ahí en el súper viendo por tu comida y no estás de alguna forma solo pensando en ti, sino que en vez de llevar una leche llevas dos, por ejemplo. En vez de llevar lo que sea, llevas más, llevas un extra, una ración extra. ¿Para quién? Para el necesitado. Estamos llamados a ese estilo de vida, donde estoy pensando siempre en cómo distribuyo de manera justa, de manera misericordiosa a la necesidad que hay a mi alrededor. Y entonces yo te animo a que si tú tienes la posibilidad y Dios en su bondad ha permitido que a pesar de estas circunstancias tu quincena llegue intacta, entonces ¿sabes qué? Vamos a pensar en los demás. Vamos a pensar en los que no es así su situación y vamos a pensar en cómo podemos ser como este hombre, Boaz, que no acumuló para sí, sino que permitió que el necesitado se acercara y se sirviera de sus recursos. Tenemos que dar más. En el tiempo de necesidad es cuando tenemos que dar más. Porque queremos de alguna forma traer estabilidad a nuestra cultura, a nuestra comunidad, perdón, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Queremos de alguna forma que haya estabilidad. Fíjate, o sea, es tan simple ahorita como de si tú compras algo a una persona que está vendiendo fruta o que está vendiendo casa en casa, dale de más. O sea, dale de más. Si son 20 pesos o si son 30 pesos, dale 50 y dile, quédate con el cambio. Son pequeños actos así. O sea, no regreses así de, no, el cambio. O sea, esa es la actitud que Dios quería eliminar de su pueblo. Así de, no
no vengan y busquen así en sus sembradíos y saquen todo de ahí. No, dejen que caiga. Dice, si se te olvidó por ahí, creo que decía un atado de granos, eh, sí, un atado de grano, si se te olvidó, dice, no regreses a buscarlo, no regreses. Y dice, y Dios te va a bendecir en todo lo que hagas, ¿sí? Deja el cambio. O sea, en serio, y a lo mejor son cosas pequeñas, pero valen. Y sabes que los actos de misericordia, incluso los actos que van más allá y que son actos de gran misericordia como vos, que fue más allá y dio mucho más de lo que él a lo mejor por ley tenía que dar, esos actos provocan adoración. Esos actos provocan que la gente glorifique a Dios. Esos actos traen esperanza. Imagínate a la gente en necesidad pidiéndole a Dios ayuda y de pronto llega un voz a su vida con un acto inesperado y sorprendente de misericordia. ¿Tú no crees que esa persona va a glorificar a Dios en su vida? Y dice, y Dios te va a bendecir a ti, porque fuiste un instrumento de la misericordia de Dios, porque una persona vio la justicia de Dios en ti, una persona vio una oración respondida en ti. Convirtámonos en personas, convirtámonos en personas en oraciones respondidas. Convirtámonos en oraciones respondidas. Convirtámonos en los milagros que la gente está esperando. Convirtámonos en el instrumento de Dios para que las personas lleguen a conocerlo. ¿Cómo? Con generosidad. Yendo mucho más allá. ¿Y por qué? Y la pregunta es así de, ay, ¿y por qué lo voy a hacer? Dice el mandato, porque recuerda que tú fuiste esclavo también. Recuerda que tú también has pasado necesidad y Dios ha sido bueno contigo. Entonces cierro ahí, cierro este tema de la generosidad diciéndote, piensa y pídele a Dios que mueva tu corazón a cómo podría yo vivir en un estilo de vida de generosidad, o sea, que responde a tu generosidad. ¿Qué podría hacer hoy en mi entorno, en mi comunidad, para ser más generoso? Y para hacer oraciones respondidas y para hacer un milagro en la vida de otras personas. ¿Cómo puedo empezar a ser generoso? Da una cantidad que no esperaba. Al que te limpie el parabrisas, dale algo que no esperaba recibir. Sorprende a la gente. Este es un tiempo para decirle a la gente, hey, aquí estamos, tengan esperanza, Dios está aquí. Dios está aquí y Él nos ha dado mucho más. Y no pienses, por favor, así como es que si yo doy esto, quién sabe si a mí me va a alcanzar. Lo que la Biblia te está diciendo es así de, si tú haces eso, si tú das en un tiempo de necesidad, Dios te va a bendecir mucho más. Y Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar tampoco. ¿Está bien? Señor, enséñanos a ser generosos. Enséñanos a tener un corazón que responde a tu generosidad, a tu bondad. Enséñanos a dar más allá de lo esperado. Enséñanos, Señor, a hacer un milagro, una oración respondida. Mueve nuestros corazones a la generosidad. Danos corazones llenos de gratitud. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero solamente despedirme con esto. Ya no hablo ahora de lo económico, ahora hablo de que debemos recordar que nosotros fuimos extranjeros también. Y dice la Biblia que debemos tener empatía con los extranjeros entonces. Pero ¿a qué se refiere entonces la Biblia para nosotros hoy que vivimos como iglesia el Evangelio? La Biblia entonces para nosotros que estamos en Cristo nos diría que amemos a las personas que no son de la iglesia o que no son cristianos, que son extranjeros, que amemos al pecador, al que está perdido, que lo amemos como a nosotros mismos. Y diríamos, ¿por qué? Porque Dios te amó a ti cuando también eras un pecador que estaba perdido.
Entonces somos llamados a vivir también en este estilo de vida de amor a nuestro prójimo. No solo a nuestros hermanos en la fe, no solo a nuestra familia, sino al que está perdido sin Dios y tratarlo bien, amarlo. Te pregunto algo, ¿cómo tratas a los que no son cristianos? ¿Los ves para abajo? ¿Los juzgas severamente? ¿Los condenas porque no creen lo mismo que tú? ¿Los juzgas por los errores que cometen? ¿Los juzgas por sus pecados? ¿Estás tratándolos como Dios te trató a ti cuando estabas perdido? ¿O los estás tratando de una manera egoísta? Y lo que la Biblia nos diría es, no se les olvide que ustedes fueron extranjeros. No se les olvide que ustedes también estuvieron ahí. Entonces, esto solo te lo digo también como pilón. No, ten cuidado de cómo tratas a las personas que no conocen a Dios. También somos llamados a tratarlos como si fueran nuestros hermanos, ¿sabes? Eso era el mandamiento a los extranjeros, trátalos como si fueran tus hermanos. Somos llamados a amarlos y entonces somos llamados a tratarlos con gracia también, con misericordia. ¿Por qué? Porque Dios nos trató con gracia y misericordia cuando nosotros estábamos perdidos. Así que cuando tú mires a alguien que es difícil, cuando tú mires a esa persona que te causa tantos conflictos, solamente piensa de yo fui esa persona también un día delante de Dios. Yo fui esa persona difícil. Yo fui esa persona que no quería nada con Dios también. Yo fui esa persona que se burlaba de Dios. Yo fui esa persona que estuvo apartada. Yo fui esa persona que causé tantos problemas también. Y dice la Biblia, trata a esas personas como Dios te trató a ti cuando estabas perdido. ¿Y cómo te trató Dios? Con misericordia. Dios fue para nosotros como voz. Voz es un tipo, un símbolo de Jesús que cuando nos vio necesitados y cuando nos vio desamparados, cuando nos vio solos, nos amó y nos recibió y nos dejó entrar a su casa. Es un símbolo de Jesús que nos redimió, que aunque éramos extranjeros, Él nos trató como familia. Entonces debemos de redefinir, yo creo, como iglesia, como cristianos, la manera en que a veces nos desenvolvemos con los que no son cristianos también. Cómo nos desenvolvemos con las personas que piensan diferente a nosotros. Así que si ahora quiero hacer una última oración para pedirle a Dios que nos dé corazones también de gracia con las personas que son diferentes a nosotros, con las personas que piensan diferente a nosotros o con las personas que incluso están en contra de nosotros. Y pensar que cuando nosotros fuimos como ellos, Dios nos amó y por eso estamos aquí. ¿Oramos? Señor, yo quiero pedirte que ahora también nos des corazones para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dar de gracia lo que tú nos diste de gracia. Darle a las personas la gracia que recibimos de ti. Perdonarlas porque tú nos perdonaste. Amarlas porque tú nos amaste. No juzgarlas porque tú no nos juzgaste. Ver más allá de sus errores y fracasos porque tú viste más allá de nuestros errores y fracasos. Tú fuiste tan bueno con nosotros, Jesús, y te agradecemos tanto por eso. Gracias porque tú eres como vos que nos recibes y nos das mucho más de lo que merecemos. Hoy caemos a tus pies como Ruth y te decimos qué hemos hecho nosotros para merecer tanta bondad, Jesús. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer que nos trates así? No somos más que extranjeros y tú nos amas tanto. Gracias, Jesús, por ir más allá y darnos una salvación tan grande e inesperada. Una salvación inmerecida.
una salvación eterna. Gracias, Jesús. Amén.